Shakespeare y Cervantes. Esto, no sé, es más fácil decirlo que leerlos. Querido Martín Casillas, tú eres un reconocido historiador que ahora me hace favor de venir a cabina por recomendación de nuestra queridísima amiga Diane Martán de Restaurante Estoril, y un libro que me entregas y recibo, y nada más te voy a pedir que me lo dediques, es Juego de Espejos, Cervantes, diagonal Shakespeare, la historia de Cardenio en el Quijote. Y vámonos desde cero. ¿Quién admiraba a quién? Shakespeare. Mira, bueno, primero los dos vivieron la misma época. Uno nace en 1547, Cervantes nace en 1547, Shakespeare nace en 1564, es más joven que Cervantes, y los dos mueren en 1616. Por eso este año se le llama el año de los 400 años de la muerte de Cervantes y Shakespeare, y se ha echado a andar una serie de actividades fantásticas relacionadas con los dos grandes autores del siglo XVI. Entonces, cuando yo me entero de que cumplían estos años, estos 400 años, me puse a trabajar en encontrar qué encuentros literarios se habían dado entre estos dos personajes. Porque en realidad uno nace y crece y se desarrolla en España. Bueno, en España ese es su país de origen, el de Cervantes. Enemigos a muerte a través de Felipe II, de la reina Isabel, que era la protestante, entonces, y con dos idiomas diferentes, con dos religiones diferentes. Felipe II trató de invadir Inglaterra en 1588 con toda su armada invencible que le llamaba Felipe II, y fracasó. Bueno, entonces no había manera de que se conocieran físicamente. Pero lo que es una sorpresa fantástica es que en 1612 se traduce, está vigente, está lista la primera edición del Quijote en inglés. Y Shakespeare está ya semi-retirado en Stratford-upon-Avon, en su casa, en su pueblo natal. Y tiene un amigo, John Fletcher, que es también más joven que él, dramaturgo. Y los dos leen Cervantes y se ríen, me imagino, y la disfrutan, etc. Cuando yo me entero de eso, ¿por qué me entero de eso? Porque los dos... con ellos? Los dos escriben una obra de teatro que se llama La historia de Cardenio, que ponen en escena, y eso es un dato que sí está registrado históricamente, ponen en escena el 20 de mayo y el 5 de junio en la corte de Jacobo I de Inglaterra. Entonces sí escriben entre los dos. No se publica esa obra. El misterio es que después de esa puesta en escena desaparece la obra, se pierde la obra. En 1613 se quema el Teatro del Globo, desafortunadamente no quedan más que cenizas. Posiblemente si estaba ahí la obra guardada se perdió por completo. Entonces, bueno, le voy siguiendo la pista a esto, y ahí yo descubro que Shakespeare sí leyó a Cervantes. Hago el siguiente juego, me pongo a leer a Cervantes el año pasado. Con razón, tantas canas. Es que es muy difícil. Y me divierte muchísimo. Lo leo casi cada 3 años a Cervantes, el Quijote. Y vuelvo a reírme, y vuelvo a disfrutarlo, y vuelvo a traerlo a la época actual. O sea, no son obras que están allá metidas en la historia. ¿Y los lees en español antiguo? Sí. No, en serio. No, sí, en español antiguo con notas, a veces algunas notas al pie de página. Hay una versión de la Real Academia bastante buena. Es que puedes leerlo en español actual, en castellano actual, lo puedes leer en un español antiguo de libros publicados hacia principios de siglo o hacia 1930, 1940, que hay unas ediciones maravillosas. Ajá. O ya lees la moderna, la que inclusive te hacen leer en la escuela, ¿no? Sí. Mira, yo lo que leo es la versión que publicó el Turner en una edición basada en una de las primeras ediciones de Shakespeare, del Quijote, y luego acudo a la que publicó recientemente la Academia también, con pies de notas, ¿no? Con pies de página para entender la cosa. Me divierto muchísimo. La historia de Cardenio es una historia fantástica, complicada, llena de anécdotas. Es una historia que la cuenta Cervantes en el Quijote, y esa fue la que más le gustó a Shakespeare para escribir una obra de teatro. ¿Quién era Cardenio? Cardenio era un joven sevillano, enamorado de una mujer, Lucinda, en donde se quiere casar con ella,
y en el momento en que está por pedirla para casarse con ella, le llega al padre de Cardenio una carta del duque Ricardo, que es ellos son súbditos del duque, diciéndole: necesito que tu hijo se venga a mi casa para que esté cuidando, para que esté acompañando, no como sirviente, dice, sino como acompañante de mi hijo, el que va a ser el duque. Entonces es una orden eso, y queda pendiente esa boda. Se va a Cardenio con este duque, y resulta que el hijo menor es un tranza, es un super tranza, y es el que tiene que estar cuidando este Cardenio. Y entonces le hace una jugada, es un poco más complicada la historia, pero la jugada que le hace es, Fernando, se llama don Fernando, el joven prácticamente viola a una mujer del pueblo, que se llama Dorotea. Y entonces no está de acuerdo Cardenio en esto, y lo que hace es que le confiesa al padre lo que había hecho su hijo, y el padre se enoja, el duque se enoja, y los mandan a su tierra, a la tierra de Cardenio. Cardenio llega a su casa, le presenta a don Fernando, el joven don Fernando le presenta a su novia, Lucinda, y condenado se enamora de la Lucinda. Y entonces le hace una mala jugada a Cardenio, lo manda a su ducado para que traiga dinero porque quiere comprar unos caballos, y mientras le pide la mano al padre de Lucinda y se casa con ella. Ahora, decía que Cardenio vivía en un estado de locura, ¿no? Bueno, entonces, después de esta boda, en donde asiste Cardenio con la espada desenvainada, queriendo matar a don Fernando, resulta que no hace nada. Y entonces le entra una especie de pánico y se va a la Sierra Morena, que es donde se van a encontrar con el Quijote y Sancho Panza. Y entonces ahí está Cardenio totalmente enloquecido. Cardenio y Lucinda se encuentran con Quijote y Sancho. No, nomás ¿Quién Cardenio se encuentra con Sancho Panza y con Quijote? Cardenio desesperado, deja la boda, no sabe qué fue lo que pasó en la boda, que después te cuento que no se realizó esa boda, pero... Déjame, con razón no sabe, déjame ir a noticias, déjame ir a noticias de Informe Vial y volvemos. Martín Casillas, Shakespeare, Cervantes y ahora Cardenio. Continúo con el historiador y escritor Martín Casillas. Él es editor del Globo Rojo, una casa editorial que justamente publica este libro, Juego de Espejos, Cervantes versus Shakespeare, o Diagonal Shakespeare, como usted lo quiera ver, el cual voy a leer con mucho gusto. Pero vámonos al tema directo, al toro, a Cardenio. Bueno, entonces Shakespeare lee a Cervantes, le encanta, se divierte, escribe una obra de teatro. Y entonces cuando yo leo esta parte de Cervantes, haciendo el ejercicio como si yo fuera Shakespeare en 1612, voy encontrando en Cervantes, en la obra de Cervantes, una cantidad de nombres legendarios, míticos, personajes que yo sabía que Shakespeare los había tratado por su cuenta y riesgo. Y entonces ahí digo, y es el segundo capítulo de esta plática y de este libro que acabo de hacer, es el encuentro de las dos culturas. Me explico, el encuentro de dos hombres que viven en la misma época, en dos países completamente diferentes, pero que están tratando de los mismos temas. Entonces, por ejemplo, cuando Cervantes menciona está mencionando que es la más alta princesa, cuando habla por supuesto, de Dulcinea del Toboso, que dos cosas solas incitan a amar más que otras, etcétera, y por ahí menciona, así en la belleza como en la principalidad, y ni la llega Helena ni la alcanza Lucrecia. Y yo digo, caray, Helena de Troya, la famosa Helena de Troya, Shakespeare la trató en una obra de teatro que se llama Troilo y Créssida. Y entonces lo que hago en el segundo capítulo es ir haciendo esos encuentros. Cervantes, que dice, cómo lo menciona, es una novela, y cómo lo trató Shakespeare a su vez, al mismo tiempo, ¿no? Entonces Lucrecia, por ejemplo, que es una mujer, es una historia fantástica, es uno de los poemas líricos de Shakespeare que se llama La violación de Lucrecia. Es un poema maravilloso, Eddie, fantástico. Es así una cosa que lo escribió. La violación de Lucrecia. La violación de Lucrecia. Es una historia tristísima y maravillosa y fantástica, una vez más, que tiene que ver un eco ahí como con Cardenio, porque la historia de Lucrecia su marido se llamaba Colatino,
y Colatino está en el ejército sitiando una ciudad con los romanos cuando era una monarquía Roma. Fue el último rey de Roma, era este personaje, y entonces se pone a presumir de su mujer. Colatino dice que su mujer Lucrecia es la mejor mujer del mundo, la más fiel, la más bella. Y que se la baja. Y se la baja este cuate. Pues sí, no, el camello no hay que venderlo. No hay que hablar de eso. Exacto, hay que hablar mal del camello. Entonces, el punto es que Cervantes lo trata también. Entonces, son esos encuentros que fui encontrando. Helena y Lucrecia, Troilo y Créssida. Entonces me voy a Shakespeare y digo, ¿qué escribió Shakespeare de Lucrecia? Bueno, es todo un poema lírico maravilloso. Es como las esposas de Enrique VIII, que eran tan guapas que todos se las querían bajar, ¿no? Exactamente. Y bueno, y luego tienen expresiones parecidas, formas literarias que se parecen. It just happens, ¿no? Sucede que los dos tratan un tema, por ejemplo, el nerviosismo de Don Quijote por saber noticias de la Dulcinea del Toboso. Le pregunta una serie de cosas al Quijote de una manera muy nerviosa, una tras otra, 1000 preguntas en un momento dado. Y eso mismo yo tomo nota y digo, caray, eso lo vi yo en una obra de Shakespeare. Y me voy a la obra de Shakespeare y resulta que en Como les guste, que es una comedia fantástica, hay una mujer, Rosalinda, que es un personaje fantástico de Shakespeare, que hace la misma propuesta literaria, ¿me explico? Le pregunta a su prima 80 cosas al mismo tiempo, ¿y lo viste? ¿Y cómo está vestido? ¿Y cómo está? ¿Y sí, está guapo? ¿Y no sé qué? ¿Nunca te ha pasado cuando llegas a tu casa tarde? Que te preguntan 80 cosas a la vez. Es igualito. O sea, de ahí viene todo el tema. Y ahí viene todo el tema. Oye, nos queda un minuto, o Muy bien. un poquitín menos. ¿Cómo podemos leer a este personaje Cardenio dentro de Shakespeare o dentro de Cervantes? ¿Dónde lo podemos leer? Está en el Quijote, en la primera parte, el capítulo 23 al 37. Esa es la historia de Cardenio. Es divertidísima, es compleja, pero es muy divertida. Y además este libro, ¿dónde lo podemos conseguir? Está en digital, lo tengo en digital, lo mandé a hacer ya no físico, sino en digital. Y está a la venta en un sitio que se llama kubrickpress.com. kubrickpress.com. Yo te agradezco mucho, Martín. Gracias a ti. Y por favor vuelve Martín Casillas de Alba para hablarnos de otros de los personajes de Shakespeare o de Cervantes o de quien quiera.